Buenas tardes a todos. Les invito a escuchar la historia de cómo fui humillada por mi exnovio delante de toda la empresa. Enfurecida le pedí matrimonio al nuevo guardia de seguridad. Todos se rieron de mí llamándome ingenua, hasta que días después, en una reunión, el presidente me miró y me llamó nuera, dejando a toda la sala en un silencio sepulcral. Todavía recuerdo aquella noche con una claridad dolorosa. La noche en que mis 4 años de juventud fueron puestos sobre la mesa de un banquete, manoseados con un par de frases y desechados con la misma facilidad con la que uno se sacude una mota de polvo de la solapa. Mi empresa organizaba la fiesta de cierre del trimestre en el salón de eventos de la planta baja de nuestro edificio de oficinas en el complejo ACATCA de Madrid. Aquel día habían montado un pequeño escenario, mesas de cóctel y un enorme panel felicitándonos por un nuevo contrato para el diseño de unos apartamentos con servicios valorado en más de 5 millones de euros. Todo el mundo reía y charlaba vestidos con sus mejores galas. Yo, en cambio, llevaba un sencillo vestido color crema que había planchado por la mañana, el pelo recogido en una coleta baja y una carpeta con documentos de un cliente en la mano porque acababa de solucionar una incidencia en un anexo del contrato. Soy Sofía Navarro, 29 años, coordinadora de clientes. Mi puesto suena simple, pero en la práctica todo pasaba por mis manos. Quejas de clientes, errores en los contratos, falta de un código de material en la obra. Yo era la que tenía que dar la cara y solucionarlo. Durante los 4 años que estuve con Marcos Robles, hice exactamente lo mismo por él, permanecer en la sombra, arreglando cada uno de sus líos, para que él pudiera avanzar y recibir los apretones de manos. Marcos, 31 años, subdirector comercial. De palabra decía que me quería, pero en los informes de resultados su nombre era el único que aparecía. Yo solía pensar, si nos queremos, ¿qué más dan estas cosas? Fui tan tonta que incluso le transferí 5.000 euros para la entrada de un pequeño apartamento. Me lo pidió diciendo: en cuanto tengamos la casa, hablaré seriamente de boda contigo. Aquella noche yo estaba convencida de que tras anunciar el contrato de 5 millones, Marcos me cogería de la mano delante de todos y diría algo bonito, algo que compensara esos 4 años a su sombra. Pero la puerta de cristal se abrió y Marcos entró del brazo de Carla Jiménez, de 27 años, sobrina de un miembro del Consejo de Administración. Carla se aferraba a su brazo con total naturalidad mientras Marcos reía y hablaba animadamente con varios jefes de equipo, presentándola: os presento a Carla, mi novia oficial. Marcos se atrevía a hacer algo así porque me conocía demasiado bien. Durante 4 años siempre me había callado cuando él se llevaba el mérito, e incluso me callé cuando le di los 5.000 euros basándome solo en promesas. Esta vez, con Carla a su lado, estaba aún más seguro de que la que quedaría en ridículo sería yo. Alguien aplaudió, otro silbó en broma. Yo me quedé paralizada con un nudo en la garganta. Marcos se acercó a mí, su voz era un susurro, pero lo suficientemente frío como para helarme la sangre. Sofía, no te confundas. Lo nuestro nunca ha sido más que una amistad especial entre compañeros. Le pregunté en voz muy baja: ¿y los 5.000 euros para la entrada del piso? Él miró de reojo a Carla y respondió: ese dinero me lo adelantaste voluntariamente cuando estaba apurado. Ya haremos cuentas. Carla ladeó la cabeza con una sonrisa burlona. Ay, Sofía. A punto de cumplir los 31 debería tener las cosas más claras. No porque un hombre sea amable contigo un par de veces, significa que ya eres su prometida. Sentí un frío glacial recorrerme entera. Resulta que mis 4 años para ellos no eran más que una amistad especial que yo había malinterpretado. Tras las palabras de Marcos me di la vuelta para irme a la zona de descanso del personal junto al pasillo, pero Carla no me dejó en paz. Me siguió llamando en voz alta a propósito: Sofía, ¿a dónde vas con tanta prisa? Aún no hemos aclarado las cosas. La gente que estaba cerca se giró de inmediato. Carla, cogida del brazo de Marcos, sonrió levemente. La verdad es que admiro a Sofía. Estar en la retaguardia de un hombre durante 4 años sin saber ni siquiera cuál es tu sitio. Miré a Marcos intentando mantener la voz firme. ¿Qué han sido estos 4 años? Y los 5.000 euros que te transferí para la entrada del piso. Marcos respondió con una frialdad cortante: el dinero me lo diste porque quisiste. El piso ni siquiera está a tu nombre, no sé por qué te pones así. Sus palabras me ahogaban.
El día que le hice la transferencia me había escrito un mensaje muy claro para la entrada de nuestra casa. A finales de año nos casamos y nos mudamos, y ahora de repente nuestra casa se había convertido en una ayuda voluntaria. Marcos suspiró como si sintiera lástima por mí. Eres una buena chica, Sofía, pero no eres el tipo de mujer que necesito a mi lado. Necesito a alguien que me ayude a llegar más lejos. ¿Cuántos de mis pasos había en ese llegar más lejos? Y sin embargo al final resultaba que yo no estaba a la altura. Una chica en prácticas que estaba cerca bajó la mirada sin atreverse a mirarme. Alguien fingía mirar el móvil, pero la pantalla apuntaba directamente hacia nosotros. Miré a Marcos por última vez y le pregunté lentamente: «Entonces, durante estos 4 años, ¿qué he sido para ti?». Antes de que Marcos pudiera responder, Carla soltó una carcajada. «Esa pregunta es un poco ridícula. ¿No crees? Si fuera su novia oficial, ¿por qué nadie en la empresa lo sabía? Te has hecho tú sola la película y ahora sufres. Culpar a Marcos de esto es muy injusto». El aire a mi alrededor se volvió denso. El zumbido de la máquina de café seguía sonando, el aroma a café recién hecho flotaba en el ambiente. Y sin embargo, yo sentía el cuerpo helado. Justo en ese momento, la puerta de cristal al final del pasillo se abrió. Un hombre con uniforme de guardia de seguridad entró con una libreta y un walkie-talkie en la mano. Seguramente venía a recordar a la gente que no bloquearan la salida de emergencia. Carla lo vio y una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. «Oye, ¿por qué no te casas con el nuevo guardia de seguridad? Hacéis buena pareja. A una le encanta servir en la sombra y el otro es guardia. Perfecto». Se oyeron un par de risitas ahogadas lo suficientemente altas como para que me ardieran las orejas. El guardia de seguridad se detuvo. Su mirada pasó por encima de Carla, de Marcos, y finalmente se posó en mi rostro. No sonrió. Simplemente dejó una botella de agua sin abrir en el borde de la mesa frente a mí. Su voz era grave y clara: «Beba un poco de agua. Sea lo que sea que tenga que decir, es mejor hacerlo sintiéndose firme». Fue una frase tan normal, tan simple, que no tenía nada de heroico. Pero en medio de un grupo de personas que esperaba verme, derrumbarme, fue como si alguien me hubiera ofrecido un punto de apoyo. En ese instante no sabía si me dolía más haber perdido a un novio o que mis 4 años de entrega fueran despreciados de esa manera. Quizá todo el mundo ha vivido un momento en que el dolor te deja sin palabras. Si alguna vez te han menospreciado, traicionado o te has sacrificado por alguien que no te ha valorado, déjame un comentario. Y si quieres seguir escuchando esta historia, por favor suscríbete al canal y dale a me gusta para apoyarme y que siga contando estas historias cotidianas donde a pesar de todo aún queda humanidad. Miré la botella de agua que había dejado frente a mí y luego levanté la vista hacia el guardia de seguridad. Al principio su cara solo me resultaba familiar, de esa forma en que una imagen surge en tu mente, pero no logras ponerle nombre. Llevaba el uniforme azul oscuro de la empresa de seguridad con las sombreras aún nuevas. En la placa del pecho a la izquierda se leían 3 palabras: Daniel Vega Herrero. Llevaba su libreta de rondas en una mano y el walkie-talkie en la cadera. Era alto y delgado, con una postura erguida que no resultaba arrogante. No parecía el tipo de persona que se mete en los asuntos de los demás. Simplemente estaba allí observando la escena con calma, como si lo hubiera entendido todo, pero no tuviera prisa por juzgar a nadie. Leí su nombre en la placa una vez más, y de repente un recuerdo de hace años me vino a la mente. Daniel Vega, Facultad de Empresariales. Estudiaba empresariales un par de cursos por encima del mío, pero como nuestras facultades compartían la biblioteca central y el aulario, recordaba su cara. En la universidad, Daniel no era de los que llamaban la atención. Hablaba poco y solía sentarse en una de las mesas cerca de las ventanas de la biblioteca con sus libros y un vaso de café con hielo casi derretido. Recuerdo que una vez se me paró la moto delante de la facultad y fue él quien se detuvo a ayudarme. En otra ocasión recogió una carpeta con los apuntes para una presentación que se me había caído y me la llevó hasta mi clase. Un día que la biblioteca estaba a rebosar, me cedió su sitio a mí y a una amiga en silencio, y se fue a sentarse en los escalones de fuera para seguir leyendo. Eran pequeños gestos que años después todavía recordaba, pero solo como una parte borrosa de mi juventud. Nunca imaginé que volvería a encontrarlo, y mucho menos vestido con un uniforme de seguridad
justo en el momento en que mi exnovio y su nueva pareja me estaban destrozando la autoestima en medio de la oficina. Carla, al ver que miraba a Daniel más de lo normal, enarcó una ceja. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Le conoces de verdad? Mejor así te ahorras el tener que conocerle. Marcos soltó una risa ahogada, una risa minúscula, pero cargada de desprecio. Sofía, no metas a gente que no tiene nada que ver en esto. Ese hombre tiene su trabajo y no está para tus numeritos. Fue entonces cuando Daniel se giró hacia Marcos. Sin levantar la voz dijo de forma clara y contundente: estoy trabajando, y mi trabajo consiste en recordar a la gente que no bloquee las vías de evacuación, no en convertirme en el hazmerreír de nadie. Sus palabras hicieron que los que estaban grabando con el móvil bajaran el brazo rápidamente. Carla se quedó un poco cortada, pero intentó mantener su sonrisa. Qué serio, señor guardia. Solo era una broma. Daniel la miró fijamente con el mismo tono neutro. Si la persona de la que te burlas no se ríe, deja de ser una broma. El ambiente alrededor de la mesa se tensó. Yo seguía allí de pie con la carpeta de bordes arrugados en las manos y la garganta seca. Daniel apartó ligeramente una silla cercana. Sin tocarme, acercó la botella de agua y dijo: Sofía, siéntate primero. Me llamó por mi nombre. No señorita ni usted, y desde luego no con la distancia de un desconocido. Me senté casi por inercia. Marcos lo miró al instante con los ojos entrecerrados. ¿Desde cuándo os conocéis tan bien? Antes de que yo pudiera responder, Daniel contestó: desde la universidad. Pero eso no tiene nada que ver con que acabes de permitir que la humillen. La frase no fue un grito, pero cada palabra fue tan nítida que todos los que estaban alrededor la oyeron. Miré a Daniel. Seguía tan tranquilo como en aquellos años, solo que su mirada era más profunda. No me defendió con palabras grandilocuentes, simplemente se colocó en el lugar correcto y dijo lo que había que decir. En medio de una multitud que esperaba verme caer, de repente me di cuenta de que aquel chico silencioso de la universidad nunca se había reído de mis tropiezos. Miré a Daniel, luego el pequeño anillo que llevaba en el dedo, y después a Marcos y a Carla. Si en ese momento hubiéramos estado solo los tres, probablemente me habría dado la vuelta y me habría ido a casa a llorar a mares. Pero había demasiadas miradas a mi alrededor de lástima, de curiosidad y también de gente que esperaba verme hundida. Marcos estaba allí con una expresión de fastidio, como si la que estuviera montando una escena fuera yo. Carla se cruzó de brazos con los labios curvados en una mueca de satisfacción. Oí cómo añadía una frase más: venga, Sofía, no te quedes callada, tú que eres tan buena sacrificándote. ¿O es que a estas alturas ya se te ha acabado el valor? Alguien a mi espalda soltó una carcajada. Fue leve pero suficiente para que me ardiera la cara. Dejé la carpeta sobre la mesa y lentamente me quité el anillo de plata que llevaba en el dedo anular de la mano derecha. No era un anillo de compromiso, solo uno que me había comprado con la primera paga extra que recibí. Durante años, lo había llevado como un recordatorio de que algún día alguien me cogería la mano como es debido. Me giré hacia Daniel. Él seguía de pie junto a la mesa con la libreta en una mano y la otra apoyada sobre el walkie-talkie, con el ceño ligeramente fruncido. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz sonó ronca, pero cada palabra fue clara. Daniel Vega, ¿te atreverías a casarte conmigo? Toda la zona de descanso se quedó en silencio por un instante. Inmediatamente después, las risas estallaron como si alguien hubiera tirado un vaso de cristal al suelo. Una chica de administración se tapó la boca, un diseñador se dio la vuelta, y los más jóvenes se miraban entre sí con una mezcla de sorpresa y diversión. Marcos dio un paso adelante con el rostro ensombrecido. Sofía, no hagas un truco tan bajo para ponerme celoso. ¿Crees que me va a importar que te cases con un guardia de seguridad? Me giré bruscamente hacia él. Por primera vez en 4 años, no me importaba que se enfadara ni necesitaba proteger su imagen. Dije lentamente: el truco más bajo no es que yo le pida matrimonio a alguien que está a mi lado. El truco más bajo es querer a una persona durante 4 años, ayudarla a subir cada peldaño y que al final te trate como a una simple piedra en su camino. Marcos se quedó sin palabras. Carla soltó una risa sarcástica ahuecándose el pelo, ondulado. Hablas muy bien, pero a ver si lo haces. No montes un drama a medias.
para que luego te vayas a casa a llorar. No le respondí. Me acerqué a Daniel y puse el pequeño anillo en la palma de su mano. Su mano era grande con algunos callos apenas perceptibles y más cálida de lo que imaginaba. La gente a nuestro alrededor se cayó de golpe. Seguramente todos esperaban que el nuevo guardia de seguridad se pusiera nervioso, me rechazara o aceptara para seguir con el espectáculo. Pero Daniel no sonrió ni me cogió la mano. Miró el anillo y luego me miró fijamente a los ojos durante un largo rato. Después cerró la mano no para aceptar el anillo, sino para evitar que se cayera. Su voz era baja, solo audible para mí al principio. Sofía, estás enfadada. Una decisión como el matrimonio no se puede tomar cuando una está alterada. Apreté los labios. Detrás de mí, Marcos soltó una risa seca. ¿Lo ves? Hasta él tiene más cabeza que tú. Fue entonces cuando Daniel levantó la vista. Su voz seguía siendo tranquila, pero cada palabra era firme. No he dicho que no. Solo digo que no quiero que la decisión más importante de su vida se convierta en un chiste para vosotros. El ambiente se cortó en seco. Carla dejó de sonreír. Marcos miró a Daniel y su expresión pasó del desprecio al fastidio. Daniel se giró de nuevo hacia mí. Puso el anillo en mi palma, pero mantuvo su mano debajo de la mía como si temiera que me temblara tanto que lo dejara caer. Me dijo, si de verdad quieres hablar de esto, lo haremos luego fuera de aquí, los dos a solas. Pero aquí y ahora, no tienes que demostrarle nada a nadie. Aquellas palabras me hicieron un nudo en la garganta. Desde que empezó la noche todo el mundo me había exigido explicaciones. Me había hecho sentir vergüenza. Me había obligado a demostrar que no merecía que me dejaran así. Solo Daniel, la primera persona, me decía que no tenía que demostrar nada delante de aquella multitud. Apreté el anillo en mi mano y miré a Marcos y a Carla, que se habían quedado de piedra. Asentí. Mi voz todavía temblaba, pero ya no se rompía. De acuerdo, pero que te quede claro, no te lo he pedido para montar una escena. Te lo he pedido porque estoy cansada. Cansada de estar siempre detrás de alguien que nunca se atrevió a reconocerme. Daniel me miró y asintió levemente. Entonces hablemos fuera como dos personas serenas, y quien quiera reírse que se ría toda la noche si quiere. Daniel no permitió que me quedara ni un minuto más en la zona de descanso. Cogió su libreta con una mano y con la otra señaló discretamente hacia el pasillo que llevaba al archivo. Su voz era tranquila. Sofía, sal un momento por aquí. Le seguí. Detrás de nosotros todavía se oía la risa ahogada de Carla y a Marcos, diciendo algo a la gente que estaba cerca, pero en cuanto cruzamos la puerta de cristal, los sonidos se apagaron como si una pared gruesa los hubiera silenciado. Este pasillo estaba más vacío, iluminado solo por luces blancas y con algunas cajas de documentos apiladas en una esquina. Daniel me acercó una silla, me abrió la botella de agua y me la ofreció. Bebe un sorbo, estás temblando. Si sigues discutiendo así, al final te vas a caer de verdad. Cogí la botella con las manos aún temblorosas. Al verlo él en silencio me dejó un pañuelo de papel al lado. Bebí un par de sorbos hasta que el nudo de la garganta se aflojó. Él se quedó de pie a una distancia prudente, ni tan cerca como para incomodarme, ni tan lejos como para parecer un simple espectador. Al cabo de un rato me preguntó, ¿me has pedido matrimonio para vengarte de ellos o porque de verdad necesitas a alguien a tu lado? Su pregunta me dejó en silencio un buen rato. Si me hubiera preguntado si todavía quería a Marcos o si odiaba a Carla, me habría sido más fácil responder. Pero preguntó justo aquello que no me atrevía a mirar de frente. Bajé la vista hacia el anillo que tenía en la palma de la mano. Era tan pequeño, pero pesaba como si contuviera los últimos 4 años. Le respondí con sinceridad, con la voz aún ronca. Al principio fue por rabia, porque no podía soportar cómo se reían de mí, pero si hubiera sido otra persona no te lo habría pedido. Recuerdo que siempre fuiste una buena persona. Daniel miró hacia el suelo con una expresión seria. No sonrió ni se mostró conmovido como en una película. Se apoyó ligeramente en la pared y dijo, con calma, «Ser una buena persona no es suficiente para casarse, Sofía». Levanté la vista y él continuó. «No quiero ser la bofetada que le das a Marcos, ni quiero que uses el matrimonio como un escudo para protegerte de la humillación. Si nos casamos, quiero que sea una decisión de 2 personas serenas.
para que mañana si discutimos, no me digas que me metiste en esto porque te sentías presionada. Sus palabras eran tan directas que dolían un poco, pero eran la verdad. Apreté el tapón de la botella en mi mano y le pregunté: «¿Entonces me estás diciendo que no?». Daniel negó con la cabeza. «No te estoy diciendo que no. Solo que no voy a aceptar mientras toda esa gente te está mirando. Esta noche vete a casa, lávate la cara, come algo, y si puedes duerme. Si mañana por la mañana sigues queriendo hablar de esto, te veo después de mi turno. Hablaremos de todo claramente: tu familia, mi familia, el trabajo, el dinero, los motivos para casarnos, incluso de qué haremos si en el futuro uno de los dos se arrepiente». Lo miré, y de repente la persona que tenía delante no parecía alguien a quien yo había arrastrado a mi ataque de ira. Justo en ese momento la puerta de cristal se abrió. Marcos se acercó con el rostro todavía tenso. Carla iba medio paso por detrás. Me miró a mí y luego a Daniel con la voz contenida pero cargada de rabia. «¿Ya habéis terminado de hablar a solas, Sofía? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta farsa?». Daniel se enderezó. No discutió con Marcos, solo se giró hacia mí. «¿Quieres responder tú o lo hago yo?». Me secó las manos y me levanté. Yo pasé por delante de Daniel y miré a Marcos directamente a los ojos. «Esta noche no voy a darte más explicaciones. Ve preparando los papeles relacionados con los 5.000 euros. En cuanto a lo mío con Daniel, no tienes ningún derecho a preguntar». Carla soltó una risa. «Daniel, qué rápido habéis cogido confianza». Fue entonces cuando Daniel intervino. Su voz no era alta, pero sí firme. «Esta noche hablaremos. Si mañana Sofía mantiene su decisión, yo le daré una respuesta. Ahora por favor vuelvan a la zona de la fiesta. No bloqueen el pasillo y dejen de grabar a la gente sin su permiso». La gente que se asomaba para cotillear se dispersó rápidamente. Marcos seguía mirándome fijamente, pero esta vez no aparté la mirada. Guardé el anillo en el bolso y pasé por su lado. Por primera vez en 4 años no caminaba detrás de Marcos, no esperaba su permiso, ni necesitaba que me cogiera de la mano para retenerme. Esa noche mi petición de matrimonio no fue aceptada, pero supe que algo había cambiado. Ya no estaba sola en medio de sus risas. Esa misma noche, mientras en la empresa todos cuchicheaban sobre mi propuesta de matrimonio a un guardia de seguridad, Daniel completó su turno como si nada hubiera pasado. Cerca de las 10 me esperaba en la puerta de mi edificio. Su moto estaba aparcada junto a la acera con la chaqueta del uniforme doblada sobre el asiento trasero. Me bajé del VTC y al verle me detuve un instante. Daniel no me preguntó si había llorado ni si Marcos me había escrito. Simplemente me tendió un casco negro y me dijo con total normalidad: «Sube. Te llevo a casa, pero antes tenemos que hablar». Me senté detrás de él, con las manos apoyadas en las asas de mi bolso, sin atreverme a agarrarme a su chaqueta. Daniel condujo despacio y se detuvo en la esquina de mi calle frente a un pequeño bar que todavía tenía las luces encendidas. Me pidió una tila caliente y para él un café solo. Se sentó enfrente de mí dejando su libreta de rondas sobre la mesa por costumbre. «Empecemos de nuevo», dijo con voz pausada pero clara. «¿Sigues queriendo casarte conmigo o solo necesitabas que alguien les parara los pies esta noche?». Miré la taza que tenía delante. El vapor subía fino como el humo. No respondí de inmediato. Daniel tampoco me metió prisa. Se limitó a acercarme una servilleta y esperó en silencio. Al cabo de un buen rato le dije: «No sé cómo decirlo sin que parezca una locura, pero si hubiera sido otra persona la que estaba allí, no se lo habría pedido. No te recuerdo mucho, pero sí recuerdo que me ayudaste en la universidad. Recuerdo la vez que se me paró la moto y te agachaste a arreglarla mojándote los pantalones con la lluvia. Recuerdo que recogiste mis apuntes. Son cosas pequeñas, pero es difícil olvidar a una buena persona». Daniel miró su café. «Ya, pero la bondad es una cosa y el matrimonio otra». Asentí. «Lo sé. Pregúntame lo que necesites». Levantó la vista. «¿Hay alguien en tu familia que deba saber esto?». «Llamé a mi tía Elena, mi único pariente cercano desde que mis padres fallecieron». Respondió todavía medio dormida. Fui directa: «Tía, estoy con un antiguo compañero de la universidad. Mañana por la mañana voy a inscribir mi matrimonio con él. No me están obligando ni estoy borracha. Te llamo para que lo sepas». Al otro lado de la línea hubo un silencio tan profundo que podía oír el zumbido del ventilador. Un momento después, mi tía preguntó: «¿Cómo se llama?».
¿De dónde es? Es una persona decente. No vayas a tirar tu vida por la borda por culpa de ese tal Marcos. Miré a Daniel. Él con un gesto me pidió el teléfono. Buenas noches, soy Daniel Vega. Estudié con Sofía en la universidad. Sé que esto es muy repentino, así que no me atrevo a pedirle que confíe en mí ahora mismo. Si mañana por la mañana Sofía cambia de idea, la llevaré de vuelta a casa. Sí, mantiene su decisión, hablaré con usted con calma más adelante. Mi tía Elena dejó de regañarme. Solo me dijo que tuviera cuidado con mi DNI y mis papeles, que no firmara nada más que el acta de matrimonio sin leerlo antes. Después Daniel llamó a su madre. Le dijo brevemente que se había reencontrado con una vieja amiga y que quizá iba a tomar una decisión importante. Solo le oí responder un par de veces: sí, mamá, lo entiendo. No dejaré que salga perjudicada. Cuando colgó me acercó la taza. No lo sabes todo sobre mí y yo tampoco lo sé todo sobre ti, pero al menos esta noche nuestras familias saben que esto existe. Así que no es una locura total. Sonreí levemente. Fue la primera vez que sonreía en toda la noche. Daniel abrió el móvil y siguió preguntando: ¿tienes el extracto bancario de los 5.000 euros? Y el mensaje donde decía que era para la entrada de vuestra casa. Conservas los contratos que hiciste tú, pero en los que Marcos llevó el mérito. Asentí. Están en el correo de la empresa y tengo borradores en mi ordenador personal. Daniel asintió con un tono muy práctico. Si mañana sigues queriendo firmar, iré contigo. Pero antes de nada tienes que recuperar tu honor con pruebas, no con un certificado de matrimonio. Ese papel solo demostrará que me has elegido a mí, pero lo que Marcos te quitó, tienen que devolvértelo los papeles. Aún no sabía qué más ocultaba Daniel, pero al menos esa noche no me arrastró por compasión, ni me empujó por un deseo de revancha. Simplemente puso sobre la mesa las preguntas necesarias para que a la mañana siguiente, si entraba en el registro civil, lo hiciera como una persona consciente de sus actos. A la mañana siguiente me desperté pasadas las 5 después de una noche casi en vela. Me senté en el borde de la cama mirando el bolso que había dejado en la silla. Dentro estaban mi DNI, mi certificado de empadronamiento y el certificado de estado civil que había preparado en su día para la promesa de boda de Marcos. Al coger ese papel me entró la risa. Resulta que el documento que había preparado para un futuro con el hombre al que había amado durante 4 años iba a servir para casarme con un antiguo compañero al que acababa de reencontrar. Pero extrañamente, después de una noche dándole vueltas, ya no sentía ese impulso de salir a humillar a Marcos y a Carla. Solo veía una cosa con claridad: si hoy me echaba atrás, por miedo a que la gente se riera, pasaría el resto de mi vida siendo alguien a quien empujan a su antojo, alguien que se calla cuando le roban el mérito, el dinero y hasta su lugar en el mundo. Me lavé la cara, me puse una sencilla camisa blanca y unos pantalones de vestir negros y me recogí el pelo en una coleta baja. Antes de salir, mi tía Elena me llamó para preguntarme si lo había pensado bien. Le respondí: ya no me caso para fastidiar a Marcos. Me caso porque por una vez quiero elegir yo. Me dijo que mantuviera el móvil encendido y que leyera bien cualquier cosa antes de firmar. Le dije que sí y salí. Daniel me esperaba a la puerta del registro civil. Llevaba una camisa blanca, pantalones oscuros y el pelo más peinado que el día anterior. Sin el uniforme de seguridad parecía otra persona, pero conservaba la misma postura erguida y la misma expresión serena. Al verme llegar, no sonrió de inmediato. Se acercó y me preguntó: ¿has desayunado? Negué con la cabeza. Me tendió un café con leche aún caliente y un pequeño bollo. Come algo. Si vas temblando así no podrás ni firmar. Lo cogí y le di un mordisco sin apenas sentir el sabor. Daniel miró el reloj y me entregó una carpeta. Aquí están mis papeles. DNI, certificado de soltería, el teléfono de mi madre. Si quieres comprobar algo, adelante. Me explicó que el certificado de soltería lo tenía de antes porque su familia le había insistido para que tuviera los papeles listos para conocer a alguien. El mío todavía estaba en vigor desde que Marcos me prometió que nos casaríamos a finales de año. Gracias a eso pudimos presentar la solicitud esa misma mañana en lugar de ir de vacío. Lo miré. ¿Por qué lo tenías todo tan preparado? Respondió con sinceridad. Porque si casarse deprisa ya es algo difícil de creer, al menos los papeles tienen que estar en regla.
No quiero que entres en esto a ciegas. Esperamos unos minutos bajo un árbol a la entrada del registro. La gente entraba y salía mirándonos de pasada. Nadie sabía que estábamos a punto de firmar un papel que podría cambiar el rumbo de nuestras vidas. De repente Daniel preguntó: «Sofía, todavía estás a tiempo de parar. No te lo reprocharé. Puedo llevarte a casa y haremos como si lo de anoche solo fuera una conversación en un mal momento». Apreté el vaso de café en mi mano y miré la puerta de cristal. Si me echo atrás porque me doy cuenta de que no quiero casarme contigo, lo haré. Pero si es por miedo a que Marcos se ría a lo que diga Carla o a los cotilleos de la oficina, no voy a parar. Daniel me miró un instante y luego asintió. Entonces entremos. El trámite fue más rápido de lo que imaginaba. La funcionaria nos hizo algunas preguntas, comprobó los documentos y nos miró un buen rato, probablemente porque todo le parecía demasiado precipitado. Nos preguntó: ¿es su deseo contraer matrimonio voluntariamente? Me giré hacia Daniel. Él no miró a la funcionaria, me miró primero a mí, como queriendo que respondiera yo. Dije con claridad: sí, voluntariamente. Daniel respondió justo después: sí, voluntariamente. El sonido de la impresora, el golpe seco del sello sobre el papel, todo sonaba extrañamente pesado. Cuando nos pusieron el acta de matrimonio delante, cogí el bolígrafo con los dedos helados. Daniel no me metió prisa. Simplemente apoyó la mano en el borde de la mesa muy cerca, pero sin tocarme. Firmé primero Sofía Navarro. Mi último apellido tembló un poco. Daniel firmó después, con un trazo, firme y seguro. Al salir del registro el sol ya estaba más alto. Sostenía el acta en la mano sintiendo una mezcla de alivio y nervios. Sin vestido de novia, sin flores, sin fotos, sin felicitaciones. Solo Daniel y yo en una mañana cualquiera, tomando una decisión nada corriente. Daniel miró el papel y dijo: «Desde hoy soy tu marido legalmente. Pero para ser un marido de verdad iré despacio. No me mudaré a tu casa si no estás preparada, ni te obligaré a llamarme marido delante de nadie para demostrar nada». Levanté la vista para mirarle. «¿No tienes miedo de que la gente diga que te he arrastrado a esto?» Daniel cogió el acta, la dobló con cuidado, la metió en una funda de plástico y me la devolvió. «Lo que diga la gente es asunto suyo. Yo he firmado y sé lo que estoy haciendo». Su frase no fue poética, pero me dejó paralizada unos segundos. Después de tantos años, escuchando promesas bonitas pero vacías por primera vez, alguien no prometía mucho, simplemente hacía las cosas de forma clara. Esa misma tarde, después de salir del registro, no me fui a casa a descansar como Daniel me había sugerido. Le pedí que me dejara cerca de la oficina y que yo entraría andando. Daniel me miró por el retrovisor y preguntó: «¿Estás segura podrías tomarte el día libre?» Negué con la cabeza. «Si no entro hoy, mañana dirán que me he escondido por vergüenza, y no quiero esconderme más». Daniel no insistió. Dejó la moto a una distancia prudente de la entrada, me devolvió la funda con el certificado de matrimonio y me dijo: «Guárdalo bien. No hace falta presumir de esto, pero tampoco lo escondas como si hubieras hecho algo malo». Asentí, guardé la funda en el bolso y me bajé. Él seguía con la camisa blanca de la mañana, pero en el compartimento de la moto ya tenía el uniforme de seguridad doblado. Al verlo me detuve. «¿Sigues entrando a trabajar por la tarde?» Daniel respondió con normalidad: «Sí, pedí el cambio de turno. Ayer. Mi trabajo tengo que hacerlo». Dicho esto, se fue hacia el aparcamiento de personal del sótano, y yo entré por el vestíbulo principal. Nada más poner un pie en la oficina noté varias miradas que se apartaban en cuanto me veían, desde la recepción hasta mi puesto en el departamento de coordinación. El ambiente estaba más silencioso de lo habitual. Ese silencio era suficiente para entender que lo de la noche anterior ya era el tema de conversación de toda la empresa. Me senté en mi silla, encendí el ordenador, conecté el cargador haciendo cada gesto como un día cualquiera. En cuanto se iluminó la pantalla, apareció una notificación del chat interno. Alguien había enviado un mensaje por error y lo había borrado al instante. Solo alcancé a leer: «De verdad se ha casado con el guardia». Miré el mensaje desaparecido, puse la mano en el ratón y abrí el archivo de quejas de un cliente que tenía a medias. No habían pasado ni 5 minutos cuando Carla Jiménez pasó por mi mesa. Se detuvo a mi lado y sonrió de lado. «Qué rápida, Sofía.
Te dejan ayer y hoy ya tienes marido. Me tienes sorprendida. Varias personas que estaban cerca guardaron silencio de inmediato. No levanté la vista al instante. Terminé de escribir una nota para el cliente y solo entonces la miré. Gracias por tu interés, Carla. Pero si no es por trabajo, ahora mismo estoy ocupada. Carla se quedó un poco desconcertada. Seguramente no esperaba que mantuviera la calma. Soltó una risa seca. Solo me preocupo por ti. Casarse no es como comprar un bolso que te gusta y ya está. Y si luego te arrepientes, cerré el archivo y la miré directamente. Al menos el hombre con el que me he casado no me niega delante de toda la empresa y llama malentendido a 4 años de relación. La cara de Carla cambió de color. Justo en ese momento Marcos salió de su despacho. Miró a su alrededor y se dirigió directamente a mi mesa. En voz baja dijo: Sofía, sal un momento, tenemos que hablar. Sabía que si le seguía volvería a llevarme a un rincón para decirme cosas sin testigos, pero aún así me levanté no por miedo, sino porque había cosas que debían zanjarse. Marcos me llevó al final del pasillo, cerca de la puerta de emergencia. Nada más detenernos frunció el ceño. Te has vuelto loca. Casarte con ese guardia solo para vengarte de mí. Lo miré. El rostro que tantas veces me había hecho ceder ahora me resultaba completamente extraño. Ya no tienes derecho a meterte en con quién me caso. Marcos apretó los dientes. Haciendo esto me dejas en ridículo delante de Carla y del consejo. ¿Crees que te van a respetar por esto? Solo se van a reír de ti. Respondí lentamente. Ayer dejaste que se rieran de mí y hoy te preocupa quedar mal tú. Eres demasiado justo contigo mismo, Marcos. Antes de que pudiera contestar, el walkie-talkie sonó al principio del pasillo. Daniel apareció con su uniforme azul oscuro, su libreta en la mano, y la misma calma de siempre, como si nunca hubiera firmado un acta de matrimonio conmigo esa mañana. Pasó por nuestro lado y se detuvo solo un segundo. La zona de la salida de emergencia no es para conversaciones privadas. Por favor, vuelvan a sus puestos de trabajo. Su tono era estrictamente profesional, sin una sola palabra de familiaridad. Marcos lo miró de arriba abajo con una sonrisa despectiva. «Qué bien actuáis». Daniel no cambió de expresión. «Estoy trabajando. Si tiene alguna queja sobre la seguridad del edificio, diríjase a administración». Dicho esto, se dio la vuelta para comprobar el cerrojo de la puerta y siguió su camino. Lo miré alejarse y sentí algo extraño. El hombre que acababa de convertirse en mi marido legalmente no tenía ninguna prisa por demostrarle nada a nadie. Simplemente hacía su trabajo con una calma que hacía que cualquier burla sobrara. A la mañana siguiente, llegué a la oficina más temprano de lo habitual para no tener que entrar cuando ya estuviera todo el mundo. Pero nada más salir del ascensor, vi que en la zona de recepción había un movimiento inusual. Varios jefes de equipo estaban reunidos en pequeños grupos, gente de recursos humanos iba y venía con portátiles, y en administración estaban colocando nuevas placas con nombres delante de la sala de reuniones principal. En el chat interno había un aviso de reunión a las 9:00. Asistiría personalmente el presidente, el señor Arturo Vega. Normalmente solo le veíamos en el boletín de final de año, pero hoy aparecía justo un día después de que yo me casara con un guardia de seguridad de la empresa. Guardé el móvil en el bolso y encendí el ordenador, pero era incapaz de concentrarme en la pantalla. Al otro lado de la sala, Marcos hablaba con Carla. Llevaba un traje gris y la corbata perfectamente anudada, pero su rostro ya no tenía la confianza de la fiesta. Carla no paraba de mirar el móvil y de vez en cuando me lanzaba una mirada entre molesta y preocupada. Cerca de las 9, todos empezaron a entrar en la sala de reuniones. Elegí un asiento en una de las últimas filas, junto a otros compañeros de coordinación. El silencio en la sala era tal que solo se oía el arrastrar de las sillas y el pasar de las páginas. Me dije a mí misma que si sacaban mi caso como ejemplo del mal que hacía a la imagen de la empresa, tendría que escucharlo todo con calma. A las 9 en punto, la puerta se abrió. El señor Arturo Vega entró primero. Tenía el pelo canoso pero caminaba erguido. Camisa blanca, traje impecable. Sin necesidad de alzar la voz, toda la sala se calló. Detrás de él iban la directora de Recursos Humanos, el jefe de Auditoría Interna y un hombre con un traje oscuro.
Al principio no le presté atención porque estaba agachada abriendo mi cuaderno, pero a los pocos segundos un murmullo recorrió la sala. Alguien en la fila de delante contuvo la respiración. Levanté la vista. El hombre del traje oscuro era Daniel. Sin el uniforme azul, sin la libreta de rondas, sin el walkie-talkie en la cadera. Llevaba un traje negro que le sentaba a la perfección, camisa blanca, el pelo peinado. Caminó directamente hacia la mesa presidencial como si ese fuera su sitio de siempre. Me quedé de piedra. El bolígrafo se me cayó de las manos y golpeó la mesa con un clac que resonó en el silencio. Marcos se medio levantó de su asiento y se quedó paralizado con la cara pálida. Carla, que sostenía el móvil, se quedó inmóvil con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Los que el día anterior se habían reído de mi boda con el guardia se miraban entre sí. El aire en la sala parecía a punto de romperse. Daniel llegó al lado del señor Vega y apartó una silla, pero no se sentó. El señor Vega dejó su carpeta sobre la mesa, recorrió la sala con la mirada y dijo lentamente: «Sentaos, por favor». Todos se sentaron menos yo, que seguía en shock. El señor Vega se giró hacia Daniel con un tono completamente normal, como si se dirigiera a un familiar y no a un guardia de seguridad novato. «Daniel, siéntate. Hoy nos presentarás las conclusiones de tus observaciones de este último tiempo». La palabra hijo no la dijo, pero el «Daniel, siéntate» fue suficiente para que algo se rompiera en mi cabeza. Cada pieza de los últimos 2 días encajó de golpe: la calma de Daniel, su forma segura de hablar, el modo en que me insistió en que guardara los extractos bancarios, los mensajes y los contratos. Yo pensaba que solo era un antiguo compañero amable que había aparecido en el momento justo. Nunca imaginé que el hombre con el que acababa de casarme era el hijo del presidente del grupo. La reunión se detuvo unos minutos para que los técnicos conectaran la pantalla. Salí al pasillo porque sentía que me ahogaba. Daniel me siguió, se detuvo a unos pasos de mí y dijo en voz baja: «Lo siento por no habértelo dicho antes de firmar. Había cosas relacionadas con la auditoría interna que no podía revelar. Pero aún así ocultártelo estuvo mal por mi parte. Si por esto sientes que no puedes continuar, lo respetaré. No voy a usar mi posición para obligarte a quedarte». Lo miré durante un largo rato. Estaba enfadada, por supuesto. Sentía las manos frías por la rabia. Pero al menos con sus palabras me demostraba que entendía en qué se había equivocado. No le respondí de inmediato. Solo dije: «Entremos a la reunión. De lo nuestro hablaremos después». Daniel asintió sin presionarme para que le perdonara en el acto. Cuando volvimos a la sala, se sentó y abrió su carpeta. Antes de pasar la primera página me miró. Fue una mirada fugaz, sin súplica, solo con un remordimiento muy discreto. Apreté el borde de mi cuaderno luchando contra el impulso de levantarme y preguntarle todo allí mismo. El señor Vega golpeó suavemente la mesa con los dedos. «La reunión de hoy no es para escuchar informes de resultados. Quiero escuchar la verdad sobre la cultura de trabajo de esta empresa, empezando por los detalles más pequeños». Hizo una pausa y su mirada se posó en Marcos y Carla. Y creo que después del incidente en la zona de descanso durante la fiesta del otro día, algunas personas en esta sala deberían prepararse para dar explicaciones muy claras. Las palabras del señor Vega sumieron la sala en un silencio tan profundo que podía oír el zumbido del aire acondicionado. Los que el día anterior me miraban como si fuera un espectáculo ahora no se atrevían a girarse para mirarme. Marcos estaba sentado en la fila de la derecha. Tenía las manos sobre la mesa, pero los nudillos blancos de la tensión. Carla había bajado la cabeza y miraba fijamente su carpeta con el bolígrafo inmóvil. Ya no tenía ese aire de superioridad de la sobrina bien conectada. Y yo, sentada en las últimas filas con la espalda rígida, no podía apartar la vista de Daniel, el hombre que la mañana anterior me había preguntado a las puertas del registro civil si quería echarme atrás ahora. Estaba sentado junto al presidente del grupo con un grueso informe titulado «Informe de observación interna» frente a él. Todo había sucedido tan rápido que no me había dado tiempo a enfadarme, a preguntar, ni siquiera a entender cuál era mi lugar en esa sala. Justo en ese momento el señor Vega me miró. Su mirada no era fría, pero sí intensa. «Sofía Navarro». Me sobresalté y por reflejo me puse de pie. Toda la sala se giró hacia mí.
Él continuó con voz tranquila pero firme. Sube aquí, por favor. Miré a mi alrededor confundida apretando el cuaderno en mi mano. No sabía si debía subir como una empleada llamada a informar o como la mujer que toda la empresa acababa de descubrir que era la esposa del hijo del presidente. Daniel se inclinó ligeramente y su mirada se detuvo en mí un instante como queriendo decirme que mantuviera la calma. Subí los escalones y el sonido de mis tacones sobre el suelo resonó más de lo normal. Al pasar junto a la fila de Marcos, él levantó la vista. Su rostro estaba pálido, los labios apretados, y en sus ojos había una mezcla de rabia y miedo. Carla, por su parte, ni siquiera se atrevió a mirarme. Me quedé de pie junto a la mesa presidencial sin atreverme a sentarme. El señor Vega señaló una silla en la primera fila, justo al lado de la mesa de auditoría interna. Siéntate aquí. Te necesitaremos para aclarar alguna información. Justo cuando toqué el respaldo de la silla, añadió: aunque lo vuestro haya sucedido tan deprisa que hasta a mí me ha sorprendido, el acta de matrimonio ya está firmada. Eres mi nuera. La sala se quedó sin sonido. A una jefa de equipo, de la fila de abajo, se le cayó la tapa del bolígrafo. El clac fue minúsculo, pero todo el mundo lo oyó. Me quedé paralizada con la cara ardiendo. Daniel se giró hacia su padre y dijo en voz baja: papá. El señor Vega le hizo un gesto con la mano para que guardara silencio, pero su mirada no era de reproche. Miró directamente a la sala y dijo lentamente: no digo esto para convertir un asunto familiar en un espectáculo. Lo digo para que todo el mundo entienda una cosa. Sofía no recibirá un trato de favor por ser mi nuera, pero tampoco será pisoteada por ser una empleada más. Nadie respondió. Varios de las filas del medio bajaron la cabeza para tomar notas, aunque en ese momento no había nada que apuntar. El señor Vega abrió su carpeta, sacó un papel y lo puso sobre la mesa. En esta empresa no tolero la cultura de airear los asuntos personales de los compañeros para humillarlos, y mucho menos tolero que uno haga el trabajo, otro se lleve el mérito. Sofía es mi nuera, sí, pero antes de ser mi nuera, es la coordinadora de clientes de esta empresa. Los asuntos relacionados con ella se investigarán con informes, correos, grabaciones de cámaras y pruebas, no con rumores. Me senté con las manos sobre las rodillas intentando no temblar. Las palabras «eres mi nuera» todavía resonaban en mis oídos, extrañas y pesadas. Nunca imaginé que ese reconocimiento llegaría en medio de una sala de reuniones, delante de las mismas personas que se habían reído de mí. De repente Marcos se levantó. Su voz sonaba seca. Señor presidente, lo de ayer pudo ser un malentendido. Sofía y yo éramos muy cercanos, pero... El señor Vega lo miró. No lo interrumpió con un grito, solo preguntó con una calma gélida: tan cercanos como para aceptar 5.000 euros para la entrada de un piso en común y al día siguiente presentar a otra persona como tu novia oficial delante toda la empresa. Marcos se quedó sin aire. Carla levantó la cabeza de golpe con el rostro lívido. Nadie en la sala se atrevía a respirar. El señor Vega puso otra carpeta sobre la mesa. De esos asuntos hablaremos después con papeles. Ahora solo quiero repetir una cosa: nuera o empleada familiar o extraña, todo el mundo debe ser tratado con justicia. Nadie en esta empresa tiene derecho a usar un par de insultos para convertir el esfuerzo y el honor de otra persona en un chiste. Bajé la cabeza no por vergüenza, sino porque si la levantaba probablemente no podría contener la emoción. No necesitaba que me pusieran por encima de nadie, solo que me devolvieran a mi lugar, el de una persona con esfuerzo y honor que no merecía ser pisoteada. Tras las palabras del señor Vega, la sala permaneció en silencio. Ya no había cuchicheos ni el ruido de sillas moviéndose. Incluso los que solían mandar mensajes durante las reuniones dejaron sus móviles boca abajo sobre la mesa. Daniel sentado a mi lado. «Ábrolo». Hasta la de diseño deteniéndose finalmente en Marcos y Carla. Su mirada no era dura como si quisiera amenazar a alguien, pero era tan tranquila que resultaba más incómoda que un grito. El señor Vega se reclinó en su silla y su voz se volvió más grave. Antes de que Daniel presente su informe, quiero aclarar una cosa para evitar especulaciones. Daniel Vega no es un empleado de la empresa de seguridad. Es mi hijo. Acaba de volver de nuestra delegación en Andalucía, donde ha pasado casi 6 años a cargo de la logística, operaciones y control de servicios. Un nuevo murmullo muy leve recorrió la sala.
Alguien en una de las últimas filas susurró el hijo del presidente y se cayó de inmediato. Marcos bajó la cabeza y se ajustó la corbata en un gesto claro para disimular su nerviosismo. Carla se quedó rígida en su asiento, sin rastro de la arrogancia de la sobrina con influencias. El señor Vega continuó. Últimamente he recibido muchas quejas anónimas, empleados presionados para cumplir objetivos imposibles, méritos robados, presupuestos inflados, de forma irregular favoritismos hacia familiares y amigos, mientras que los que de verdad trabajan se callan por miedo a perder su empleo. Si yo hubiera bajado aquí como presidente, nadie me habría contado la verdad. Por eso Daniel se incorporó a través de una empresa de seguridad externa, usando un perfil simplificado. Solo yo, el jefe de auditoría y la directora de recursos humanos, lo sabíamos. Como pasó muchos años en la delegación del sur y apenas aparecía en las comunicaciones internas, la mayoría de la gente de la sede central no lo reconoció. Me giré para mirar a Daniel. Seguía sentado erguido con la misma expresión impasible. Así que mientras yo pensaba que era solo un antiguo compañero que trabajaba de guardia, él había estado observando todo lo que la gente en esta sala intentaba ocultar. Daniel se puso de pie. No usó el micrófono, pero su voz se oyó con claridad en toda la sala. Comencé mis observaciones en la recepción, el aparcamiento, la zona de descanso y durante los cambios de turno. No interferí en el trabajo técnico de nadie, solo tomé nota de cómo se trataban unos a otros cuando pensaban que la persona que tenían al lado no tenía ningún poder. Pasó la primera página. En 3 meses he registrado numerosos casos de empleados subalternos siendo regañados por errores que no eran suyos, obligados a modificar informes fuera de su horario, sin que se les reconociera, e incluso quejas de jefes de equipo apropiándose del trabajo de otros. El ambiente en la sala se volvió aún más pesado. Varios jefes de equipo se miraron entre sí. Algunos agacharon la cabeza y empezaron a escribir rápidamente. Daniel hizo una pausa y continuó. Durante la fiesta de cierre del trimestre fui testigo directo de cómo la señora Sofía Navarro fue humillada públicamente en la zona de descanso. La ofensa no solo se centró en asuntos personales, sino que se utilizó la posición, las relaciones y la presión del grupo para avergonzar a una empleada por su dedicación tanto a su trabajo como a una relación privada. Marcos levantó la cabeza de golpe. Señor Vega, eso es un asunto privado. Sofía y yo teníamos una relación, hubo un malentendido sentimental. No puede incluirse en un informe interno de esta manera. Daniel lo miró directamente a los ojos. Su voz no se alzó, pero fue más tajante. Si hubieras roto con ella en privado sería un asunto vuestro, pero cuando permites que otra persona llame malentendido a sus 4 años de dedicación, te desentiendes de una transferencia de 5.000 euros y te atribuyes méritos en informes en los que ella participó, deja de ser un asunto privado. Marcos abrió la boca para replicar, pero el señor Vega golpeó suavemente la mesa. Deje que Daniel termine. Daniel se giró hacia mí. Su mirada se suavizó por un instante, pero enseguida recuperó su expresión seria. Mi matrimonio con Sofía es un asunto personal entre 2 adultos. No pido a la empresa que la trate con favoritismo por ello. Pero el hecho de que fuera humillada, que se apropiaran de su trabajo y que la convirtieran en el hazmerreír en su propio lugar de trabajo, no puede ser ignorado como un asunto privado. Yo, sentada a su lado, apreté las manos debajo de la mesa. Estaba enfadada con él por haberme ocultado quién era. ¿Cómo no estarlo? Nadie descubre que su marido es el hijo del presidente en medio de una reunión y se queda tan tranquilo. Pero al mismo tiempo, no podía negar una cosa: desde la fiesta Daniel nunca me había exigido que le estuviera agradecida. No me había dicho, soy quien soy, así que tienes que confiar en mí, y mucho menos había usado su poder para elevarme a mí y hundir a otros por pura venganza. Simplemente lo había puesto todo sobre la mesa, dato por dato, prueba por prueba, y en ese momento entendí por qué la noche anterior no había aceptado mi propuesta en medio de las risas de todos. No quería que nuestro matrimonio empezara como una venganza. Quería que al menos cuando yo firmara estuviera lo suficientemente serena para saber que estaba eligiendo a una persona, no lanzando una bofetada a la cara de Marcos y Carla. El departamento de auditoría interna no montó ningún escándalo en la sala de reuniones.
Tras el informe de Daniel, el señor Vega solo pidió que se quedaran la directora de Recursos Humanos, el jefe de auditoría y el equipo de informática. Al resto nos permitieron salir, pero el ambiente al abandonar la sala era aún más tenso que al entrar. Justo cuando me levantaba, Marcos pasó a mi lado. Tenía el rostro contraído. No me miró, pero su hombro rozó mi silla como si estuviera a punto de perder el control. Carla le seguía con los labios apretados, estrujando su pequeño bolso hasta deformarlo. No los detuve, no necesitaba decir nada más. Desde que el señor Vega puso la palabra papeles sobre la mesa, las excusas como malentendido voluntario o asunto privado ya no servían. Sobre las 10 de la mañana me llamaron a una sala de reuniones más pequeña. Sobre la mesa había un portátil del departamento de informática, una impresora y varias carpetas. La señora Marisa Lema, jefa de auditoría, una mujer de unos 40 y tantos con gafas finas, me habló con calma pero con claridad. Sofía, tranquila, hoy solo necesitamos que nos proporciones los documentos que tengas. No se trata de desahogarse solo de fechas, correos electrónicos, mensajes, los archivos originales. Lo que tengas documentado nos lo das. De lo que no estés segura nos dices que no estás segura. Asentí y saqué mi portátil personal del bolso. Todavía tenía las manos frías, pero al ver aparecer mis carpetas en la pantalla, sentí que por fin tenía algo concreto que hacer. Abrí la carpeta llamada Expedientes Clientes Antiguos. Dentro tenía los borradores que siempre guardaba con la fecha. El contrato de los apartamentos, el de más de 5 millones de euros, estaba en su propia carpeta. La primera versión se había creado a la 1:47 de la madrugada un día antes de que Marcos enviara el informe a dirección. El nombre del creador del archivo era Sofía Navarro. La señora Lema se inclinó para ver la pantalla y luego le dijo al técnico de informática: «Haz una captura de los metadatos y extrae los registros del servidor, por favor». Fuimos abriendo un archivo tras otro. El correo que le envié a Marcos de madrugada para recordarle que modificara la cláusula de la garantía. Los mensajes de un cliente que me contactó directamente porque Marcos no le cogía el teléfono pidiéndome que gestionara un cambio en el color de la madera. El acta de una reunión que transcribí yo y que en el informe final apareció como una propuesta del subdirector comercial, Marcos Robles. Antes me daba reparo sacar a relucir estas cosas por miedo a que pensaran que era una persona calculadora. Pero allí sobre la mesa de auditoría todo formaba una línea muy clara: quién trabajó, quién firmó, quién subió a recibir el premio. Cuando llegamos a la parte del dinero de la entrada, abrí la aplicación de mi banco y descargué el extracto de la transferencia de 5.000 euros a Marcos. El concepto seguía allí: Sofía, entrada piso común, trámites fin de año. La señora Lema lo leyó y levantó la vista. «Tienes los mensajes que intercambiasteis antes de la transferencia». Abrí la conversación. Los mensajes de Marcos aparecieron uno tras otro: «Adelántamelo tú, por favor, ando justo de liquidez. Totales para nuestra casa antes o después es de los dos». Y otro más: «En cuanto nos casemos te pongo como cotitular». Miré esas frases y sentí un nudo en el pecho. Antes bastaba con que Marcos escribiera nuestra casa para que yo confiara ciegamente sin pedir un solo papel. Ahora, al releerlo, solo pensaba en lo ingenua que había sido. Cerca del mediodía llamaron a Marcos para el careo. Entró en la sala seguido de un representante de Recursos Humanos. Cuando me vio sentada a la mesa con todas las carpetas, su rostro cambió. La señora Lema le puso el extracto bancario delante. «Señor Robles, ¿cómo explica estos 5.000 euros?» Marcos lo miró de reojo y dijo: «Fue un dinero que Sofía me dio voluntariamente. Teníamos una relación, ayudarnos mutuamente era normal». La señora Lema no se inmutó. Puso la impresión de los mensajes sobre la mesa. «Entonces, ¿en qué contexto le escribió entrada piso común y en cuanto nos casemos te pongo como cotitular?» Marcos se calló. Le tembló ligeramente el cuello. Un momento después dijo en voz más baja: «En ese momento mis intenciones eran serias, pero después las cosas cambiaron». Lo miré y le pregunté con total calma: «Si las cosas cambiaron, ¿por qué no me devolviste el dinero? ¿Por qué delante de todo el mundo dijiste que yo lo había malinterpretado todo?» Marcos me miró fijamente con una mezcla de rabia
pánico. Sofía, de verdad tienes que llegar a esto. A fin de cuentas nosotros. Lo interrumpí. ¿Nosotros qué? Dejar que te arreglara los informes, te diera dinero y luego quedarme callada mientras tu nueva novia me humillaba delante de toda la empresa. No supo qué responder. Por la tarde mi móvil no paró de vibrar. Marcos me envió varios mensajes pidiéndome que nos viéramos a solas. Prometió devolverme 2.500 euros de inmediato y me suplicó que no lo arrinconara. Leí los mensajes y no sentí ninguna satisfacción, solo me pareció irónico que hasta el final lo único que le preocupara fuera su puesto de trabajo. Le respondí con una sola frase: «No necesito negociar en la oscuridad», responde con papeles. Hice una captura de pantalla y se la envié directamente a la señora Lema. Esta vez no borré, no oculté, no cedí. Lo que Marcos me había quitado ya no lo reclamaría con lágrimas. Lo reclamaría con pruebas, con procedimientos, con los mismos papeles que por confiar demasiado en él había ignorado en el pasado. Las conclusiones de la investigación interna se comunicaron casi una semana después. No hubo una reunión ruidosa para anunciar el veredicto. Todo se gestionó a través de correos electrónicos, actas y firmas al final de los documentos. Pero ese mismo silencio hizo que la tensión en la empresa fuera aún mayor. Esa mañana, nada más encender el ordenador, un correo de recursos humanos encabezaba mi bandeja de entrada. Leí cada línea deteniéndome en la parte. Describía las medidas disciplinarias para Marcos Robles. Era destituido de su cargo como subdirector comercial y trasladado a un puesto de analista de datos de clientes a la espera de una reevaluación de sus competencias. Se le retiraba la bonificación por objetivos de más de 9.000 euros, correspondiente a los contratos en los que se detectó una atribución indebida de méritos. Los expedientes que llevaban su nombre serían revisados y la contribución de cada persona se actualizaría en el sistema. Nadie volvió a mencionarme con lástima. Me miraban con más cautela, pero también con más respeto. Me quedé mirando la pantalla sin sonreír ni llorar, sintiendo cómo el nudo que tenía en el pecho por fin se disolvía. Sobre las 10, la señora Lema me llamó a su despacho. Puso una carpeta frente a mí. Dentro estaba el acta que confirmaba la transferencia de los 5.000 euros. La empresa no puede resolver por ti un asunto civil, explicó con claridad. Pero sí podemos proporcionarte este informe con los datos que hemos verificado, el extracto que presentaste, el contenido de los mensajes y los correos donde se mencionaba la compra de un piso en común. Si Marcos no te lo devuelve voluntariamente, puedes usar estos documentos para hablar con un abogado o presentar una demanda. Cogí la carpeta con ambas manos. Antes, cada vez que pensaba en ese dinero, me sentía como si estuviera reclamando algo que había entregado por tonta. Pero en ese momento, con todo sellado y documentado, en un lenguaje formal, entendí que el dinero no era solo dinero. Era la prueba de una promesa convertida en burla. Le dije a la señora Lema gracias. No quiero llevar esto más lejos por venganza, pero tampoco voy a dejarlo pasar. Ella asintió. No dejar pasar una injusticia no te convierte en una persona rencorosa. A veces es la única forma de que no se lo vuelvan a hacer a otra persona. Por la tarde, Carla fue trasladada del departamento comercial por abuso de su posición para presionar e insultar a una compañera. No fue despedida porque no había interferido directamente en los contratos ni recibido bonificaciones indebidas, pero fue apartada de todos los clientes importantes y obligada a asistir a un curso sobre cultura corporativa. Mientras recogía sus cosas, Carla pasó junto a mi mesa. Todos a nuestro alrededor se callaron, esperando ver si decía alguna otra pulla. Pero esta vez Carla no sonrió. Llevaba una pequeña caja de cartón con un par de pintalabios, un espejo de mesa y el marco con la foto que se había hecho con Marcos en la fiesta. Al llegar a mi lado, se detuvo unos segundos y dijo en voz muy baja: «No pensé que las cosas acabarían así». Levanté la vista. «Porque pensabas que me callaría como siempre». Carla apretó los labios con el rostro enrojecido. En ese momento, me pasé. No le respondí de inmediato. Días atrás quizá habría querido que se disculpara delante de todos los que se rieron de mí. Pero al ver a esa chica despojada de toda su arrogancia, solo sentí cansancio. Le dije: «Pasarte también fue una elección. La próxima vez, antes de usar a alguien como tu diversión, recuerda cómo te sientes hoy». Carla bajó la cabeza, cogió su caja y siguió caminando. No hubo lágrimas ni súplicas.
Solo una persona que, pensando que tenía un respaldo, tuvo que aprender a marcharse del lugar donde antes pisaba fuerte. Marcos no me escribió hasta el final del día. Me envió una foto del acta de retirada de su bonificación con una única frase: «Ya estás contenta». Miré el mensaje un largo rato y bloqueé la pantalla. Un momento después, la desbloqueé y escribí palabra por palabra: «No necesito estar contenta. Necesito que sea justo». Hice una captura y se la envié a la señora Lema como las veces anteriores. Marcos no volvió a escribir. Supongo que empezó a entender que la Sofía de ahora ya no era alguien a quien pudiera calmar con un par de palabras bonitas. Al día siguiente, Recursos Humanos anunció una convocatoria interna para el puesto de jefa de equipo de atención al cliente. Algunos me miraron como si ya supieran que el puesto sería mío. Incluso una compañera de contratos se acercó y me susurró: «Sofía, seguro que ese puesto es para ti. Al fin y al cabo, ahora eres». Dejó la frase en el aire, pero entendí lo que quería decir. Dejé una carpeta sobre la mesa y respondí con normalidad: «Si es para mí, me presentaré, pero si es solo porque soy la mujer de Daniel, no lo aceptaré». Ella sonrió un poco avergonzada y se fue. Esa tarde, envié mi candidatura oficial junto con un plan de acción a 3 meses para el departamento. Daniel se enteró y cuando me acompañaba al aparcamiento, solo me preguntó: «¿Estás segura de que no quieres que le diga una palabra a Recursos Humanos?» Lo miré. «Como les digas algo, retiro mi candidatura al instante». Daniel soltó una pequeña carcajada y asintió. «De acuerdo. Me mantendré al margen». La evaluación fue el viernes. En la sala estaban representantes de Recursos Humanos, Auditoría, 2 gerentes de operaciones y un director de proyectos. Me puse de pie frente a la pantalla con el mando en la mano. Sentía las palmas un poco húmedas, pero esta vez no temblaba por miedo a que se rieran de mí. Temblaba porque sabía que cada línea de esa presentación era mía, y ya no había nadie que pudiera firmarla por mí. Empecé con cifras concretas. La tasa de reclamaciones tras la entrega en el segmento de apartamentos con servicios es actualmente del 18%. El tiempo medio de respuesta es de 11 horas y la tasa de renovación de contratos de mantenimiento es de solo el 37%. Propuse dividir a los clientes en 3 grupos. Según su nivel de incidencias, crear una línea de atención prioritaria para proyectos de más de 1 millón de euros, estandarizar los partes de entrega de materiales y fijar el objetivo de reducir las reclamaciones por debajo del 9% en 6 meses, y aumentar la tasa de renovación al menos a la FIONG, 52%. Alguien me preguntó si la queja del cliente se debe a un error de ejecución y no de atención. ¿Cómo lo gestionaría tu equipo? Respondí sin dudar, no pasándole la pelota al cliente. El equipo de atención debe ser el único punto de contacto y asumir la responsabilidad de la comunicación. El error interno se documentará con un parte de incidencia. Al cliente no le importa quién cometió el fallo, sino saber si la empresa va a solucionarlo. Otro preguntó: ¿en qué te basas para creer que se pueden reducir las quejas en 6 meses? Pasé a la última diapositiva. Presenté 3 casos que había gestionado personalmente, incluyendo el de un cliente que amenazó con cancelar un contrato por un error en el color de la madera y que finalmente acabó firmando un contrato de mantenimiento de 2 años porque le mantuve informado del progreso cada día. No me atribuí méritos, solo expuse un método de trabajo, pero al terminar vi cómo varios miembros del comité asentían. Los resultados se publicaron al final del día. Obtuve la puntuación más alta. No me lo comunicaron en una llamada privada ni con una palmadita en la espalda, sino con un correo electrónico público que detallaba los criterios de evaluación, la puntuación de la entrevista, la del plan de acción y los comentarios del comité. Mi nombre, Sofía Navarro, encabezaba la resolución de nombramiento como jefa de equipo de atención al cliente. Leí ese correo una y otra vez. Por primera vez en años, mi nombre estaba junto a mis logros, sin esconderse detrás del informe de nadie más. Esa tarde, cuando salí de la oficina, Daniel me esperaba al final del pasillo. Todavía llevaba traje porque acababa de salir de una reunión con el equipo de operaciones. No se acercó a abrazarme ni dijo nada llamativo delante de los demás. Simplemente me miró, sonrió y preguntó: «Jefa de equipo Sofía Navarro, ¿qué cenamos para celebrarlo?».
Me reí sintiéndome ligera de verdad por primera vez. Algo barato que un nuevo cargo no me ha hecho rica. Daniel asintió muy serio. Entonces un bocadillo de calamares en el bar de la esquina. Lo miré, y luego miré el pasillo de la empresa donde una vez unas risas me hicieron desear desaparecer. Ahora en ese mismo lugar caminaba por mi propio pie, sin que nadie me arrastrara, sin necesitar el respaldo de ser la nuera de, y sin que mi ex tuviera que pedirme perdón delante de todos. Mi honor no había vuelto con un aplauso. Había vuelto con cada papel, cada correo, cada respuesta clara, y con el día en que me atreví a reclamar la parte de mi vida que me pertenecía. Después de que se publicara la resolución de mi nombramiento, Daniel y yo nos sentamos en un pequeño bar cerca de la oficina. Tenía delante un bocadillo de calamares aún caliente, pero apenas le di un par de mordiscos. Todo había pasado demasiado rápido. De ser una empleada humillada por su ex, de repente era la esposa legal del hijo del presidente y ahora la jefa de equipo tras un proceso de selección público. Saqué el certificado de matrimonio del bolso y lo puse sobre la mesa entre los dos. Daniel miró el papel y luego a mí. Le dije, aunque tengamos esto, no quiero organizar una boda ahora mismo. No pareció sorprendido. Asintió levemente. Yo iba a decirte lo mismo. No quiero que la gente diga que te ha cambiado la vida por casarte con el hijo del presidente. Quiero que tengas tiempo para verme como un marido de verdad, no como el que te sacó de una situación humillante. Sus palabras, aunque sencillas, me quitaron un peso de encima. Guardé el certificado y respondí. Entonces vayamos despacio. Marido y mujer en el papel, pero en la vida real empecemos de cero. Los días siguientes la empresa fue volviendo a la normalidad. Marcos ya no ocupaba el despacho de cristal del departamento comercial. Tras la investigación dejó la empresa y se fue a una compañía más pequeña de materiales de construcción. Antes de irse me envió un acuerdo de pago firmado. Los 5.000 euros se dividirían en cuotas mensuales de 500 euros transferidas el día 10 de cada mes. Si se retrasaba más de 7 días, yo tendría derecho a usar el informe de auditoría para emprender acciones legales. El primer mes la notificación del banco llegó puntual con el concepto de evolución entrada a piso. Miré esas palabras un largo rato. Ya no era ayuda voluntaria, ni malentendido, ni el tono de súplica para que no montara un escándalo. Hice una captura, la guardé en una carpeta y seguí trabajando. Curiosamente no sentí satisfacción. Cuando alguien te ha decepcionado hasta el fondo, el momento en que empieza a devolverte lo que es tuyo, no se siente como una victoria, sino como un alivio. Carla tampoco siguió en el departamento comercial. La trasladaron a administración de proyectos sin contacto con los grandes clientes. Las primeras semanas, cada vez que nos cruzábamos en el ascensor, miraba hacia otro lado. Yo tampoco iniciaba la conversación. Un mes después recibí un correo suyo. El asunto solo tenía 2 palabras. Lo siento. Carla escribía que había menospreciado a los demás porque se sentía respaldada, que había usado sus palabras para ponerme en una situación imposible y que al ser trasladada, por fin entendía lo que era que tu honor fuera el cotilleo de otros. Leí el correo, pero no respondí de inmediato. Esa noche se lo conté a Daniel. Me preguntó, ¿vas a responderle? Asentí. Sí, pero no para que seamos amigas. Le envié una respuesta corta: acepto tus disculpas. Espero que en el futuro recuerdes cómo te sientes ahora antes de hacerle daño a nadie. Tras enviarlo, apagué el ordenador. No volví a tener una relación cercana con Carla, pero tampoco quería seguir guardándole rencor. Daniel y yo seguimos viviendo separados un tiempo. No porque nos tomáramos el matrimonio a broma, sino porque ambos entendíamos que había empezado demasiado rápido. Yo necesitaba tiempo para confiar en él, y él necesitaba tiempo para entrar en mi vida sin que yo sintiera que invadía mi espacio. No se mudó a mi piso aunque legalmente éramos marido y mujer. A veces me invitaba a cenar, me llevaba a casa los días que salía tarde de una reunión o nos sentábamos en una cafetería cerca de mi casa mientras yo le contaba los problemas del nuevo equipo. Un día de lluvia torrencial, esperó bajo un toldo casi 40 minutos solo para darme un chubasquero mejor. Le regañé. Estás empapado. Él solo sonrió. Estoy aprendiendo a ser un marido de verdad. La primera lección debe ser no dejar que tu mujer se moje con un chubasquero roto. Esta vez, al oír la palabra mujer, no me sobresalté como el primer día.
Casi 4 meses después, Daniel me llevó a conocer a su madre. Yo imaginaba que la casa del presidente sería enorme y fría, pero era una casa tranquila en un barrio residencial antiguo, con una bugambilla en la entrada. Su madre, la señora Isabel, nos abrió la puerta. Me miró unos segundos y luego sonrió. Sabía que eras tú. Entra, por favor. La comida de ese día fue sencilla, un guiso de pescado casero, ensalada y pan recién hecho. Nadie me preguntó por dotes, propiedades o planes de boda. Solo me preguntó si mi nuevo trabajo era muy estresante, si seguía quedándome hasta tarde y cuánta gente tenía en mi equipo. Después de comer, Daniel se fue a la cocina a fregar los platos, dejándome a solas con su madre en el salón. Me sirvió una infusión y me dijo: cuando Daniel me contó que se había casado, me enfadé. No contigo, sino porque un matrimonio no debería empezar cuando una de las partes está herida. Bajé la cabeza. Sí, lo entiendo. Sé que fuimos demasiado deprisa. Ella me miró con más dulzura. Ir deprisa no siempre está mal. El error es seguir viviendo deprisa después. Lo importante es si tras esa precipitación sois lo suficientemente sensatos como para ir despacio ahora. Levanté la vista y respondí en voz baja: sí, estamos aprendiendo a hacerlo. Ella asintió. Entonces está bien. Primero sé tú misma. Después, sé una buena esposa para Daniel. Esta familia no necesita una nuera que sepa agachar la cabeza, necesita una persona que viva con autenticidad. Esa noche Daniel me acompañó a casa. En mis manos llevaba un tupper con el guiso que su madre me había preparado y en mi corazón mucha más paz. A la puerta de mi edificio me preguntó: ¿te has arrepentido alguna vez de haber firmado esa mañana? Lo pensé un momento y respondí: a veces he tenido miedo, pero arrepentirme nunca. Daniel me miró y su expresión se suavizó. Entonces todavía tengo la oportunidad de hacerlo mejor. Asentí. Sí, pero ser mi marido es muy difícil. Él respondió muy serio. Lo sé. Supongo que lo más difícil será hacerte creer que no todo el que se acerca a ti quiere algo a cambio. Después de aquello, cada vez que recuerdo la noche en la zona de descanso, todavía siento una pequeña punzada. No porque siga queriendo a Marcos, ni porque odie a Carla. Solo recuerdo la sensación de que, cuando te empujan al límite, es fácil hacer una locura para demostrar que no te has rendido. Mi suerte no fue la posición de Daniel, sino la forma en que eligió estar a mi lado sin aprovecharse de mi vulnerabilidad, sin exigirme gratitud y sin usar su poder para eclipsarme. Mi matrimonio con Daniel empezó con una pregunta impulsiva: ¿te atreverías a casarte conmigo? Pero se ha mantenido gracias a días muy lentos a que él se mantuviera al margen para que yo ganara mi puesto por méritos propios, a un dinero devuelto con papeles, a una disculpa que acepté y dejé ir y a una comida sencilla en casa de su madre. No, me convertí en la vencedora que obliga a todos los que le hicieron daño a inclinarse. Simplemente me convertí en alguien que ya no se inclina ante la injusticia. Hay cosas que empiezan en el momento equivocado, pero no tienen por qué acabar mal. Lo importante es si pasada la rabia las personas son lo suficientemente serenas para corregir el rumbo, lo suficientemente decentes para no hacerse más daño y lo suficientemente respetuosas para darse la oportunidad de conocerse de verdad. Yo pensaba que había perdido todo mi honor la noche que Marcos me rechazó. Pero resulta que el honor no se pierde del todo, solo se queda por ahí esperando a que vuelvas a recogerlo con las manos más limpias. Y si ahora alguien me preguntara si todavía me da miedo que la gente se ría de mí, diría que sí. Pero ya no tanto, porque cada vez que vuelvo a casa sé que hay alguien esperándome bajo un toldo con 2 cascos en la mano preguntándome algo tan simple como: Sofía, ¿qué te apetece cenar hoy? Y solo con eso mi corazón se calma. También he entendido que no tienes por qué odiar toda la vida a quien te hizo daño. Hay asuntos que deben resolverse con papeles y errores que deben ser asumidos por quien los comete. Pero al final tu propio corazón necesita aligerarse para poder seguir viviendo. No le gané a nadie en esta historia. Simplemente dejé de perderme a mí misma. Si mi historia te ha recordado algún momento de tu vida, te invito a que dejes un comentario. Y si quieres seguir escuchando relatos cotidianos con tropiezos, pero siempre orientados hacia la decencia, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Gracias por haberme acompañado hasta el final.